Muy bien, cumplido el receso que habíamos decretado y escuchadas las alegaciones de las partes, procede entonces la sala de decisión número 2 de este tribunal a dictar sentencia en el asunto donde aparece como demandante la señora Ismenia Gallego, viuda de Fandiño, contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional. Recordamos que el problema jurídico que concita la atención de este tribunal se contrae a determinar si la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en su condición de cónyuge supérstite del señor Saúl Fandiño Lemus, de conformidad con las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, dando aplicación a los principios de retrospectividad y retroactividad. Para dar respuesta a ese problema jurídico y antes de anunciar el sentido del fallo, pues sí conviene tener en cuenta cuáles son los hechos que se encuentran probados en el expediente. Primero, que el señor Saúl Fandiño Lemus falleció el 16 de febrero de 1973. Esto se acreditó pues con el registro civil de defunción. Segundo, que de acuerdo con los registros de nacimiento, María Aurora, Saúl Omar, César, Kilian y Marta Isabel Fandiño Gallego son hijos de Saúl Fandiño Gallego y Ismenia Gallego, la demandante, es su cónyuge, que contrajeron matrimonio católico el 25 de octubre de 1964. Cuarto, que el 18 de septiembre de 1973, mediante resolución 05218, el director general de la Policía Nacional, aplicando el decreto 2340 del 71, otorgó a la señora Ismenia Gallego, viuda de Fandiño, en calidad de esposa del causante y en representación de sus menores hijos, una indemnización como consecuencia de su fallecimiento en cuantía de 53.150 pesos con 10 centavos. Para efectuar dicho reconocimiento, la entidad demandada tuvo en cuenta las siguientes consideraciones. Verificamos a folio 91 y 92 la respuesta, pues el acto administrativo correspondiente, en donde se dice que el señor completó un total de 6 años de servicio, 2 meses y 7 días, incluyendo el tiempo doble de servicio reconocido, y que dado lo establecido en el decreto 2331 del 71 y en el decreto 2340 del 71, también causó un derecho a la cesantía, y en este acto administrativo entonces a la señora se le reconoce la indemnización por muerte y asimismo está establecido como hecho probado en el expediente que el 16 de abril de 2012 la accionante solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes al tenor de lo dispuesto en los artículos 46 y 288 de la ley 100 del 93, aplicando los principios de favorabilidad e igualdad. Otro hecho es que el 7 de mayo de 2012, mediante oficio ya mencionado, el jefe de Grupo de Orientación e Información, Área de Prestaciones Sociales de la Policía Nacional, negó la pensión de sobreviviente reclamada, argumentando, entre otros, lo siguiente, que conforme al artículo 80 del decreto 2340 del 71, una de las condiciones para el reconocimiento de la pensión a la luz de ese régimen especial es que la gente hubiera cumplido 15 o más años de servicio, a que por el Tesoro Público entonces se le reconociera una pensión mensual, la cual será liquidada y cubierta de la misma forma de la asignación de retiro de acuerdo con el grado y tiempo de servicio del causante, y entre otras consideraciones consignadas en este oficio al que yo hago mención,
y en punto concretamente a la invocación de los principios de retrospectividad y retroactividad, la entidad demandada manifestó lo siguiente, comillas: en relación con la aplicación de la ley 100 del 93, le informo que no es viable aplicarla en el presente caso, todavía es que la Policía Nacional posee un régimen especial pensional y prestacional de carácter constitucional, razón por la cual la misma norma en su artículo 79 consagra que la presente norma no es aplicable a los miembros de las fuerzas militares y la Policía Nacional, lo que significa que se seguirán rigiendo en materia pensional y salud por sus normas que son de carácter especial y particular, y seguidamente, a renglón seguido, el acto al que hago referencia, en ese acto se expresa lo siguiente: corolario de lo anterior, se desprende que al momento del fallecimiento del señor agente Saúl Fandiño Lemus no cumplía con el requisito señalado en el decreto 2340 de 1971 para que la Policía Nacional otorgara a sus beneficiarios el derecho a la pensión de sobrevivencia. Cierro comillas. Atendiendo estos hechos, y ya vamos a dar las razones que la mayoría de la sala considera son las que ha de tenerse en cuenta para fundamentar esta decisión, el Tribunal Administrativo de Boyacá anuncia el sentido del fallo, indicando que las pretensiones de la demanda no tienen vocación de prosperidad, para lo cual tomará como referente normativo el precedente vertical fijado por el Consejo de Estado, Sala Plena de la sección segunda de esta corporación, en sentencia del 25 de abril de 2013, con ponencia del consejero Luis Rafael Vergara Quintero, en el expediente número interno de radicación 1605-09, mediante el cual la sección segunda del Consejo de Estado rectificó las posiciones adoptadas en sentencias del 29 de abril de 2010 y noviembre 1 de 2012, en las que en materia de sustitución pensional aplicó una ley nueva o posterior a los hechos acaecidos antes de su vigencia, en ejercicio o en aplicación de los principios de retrospectividad de la ley y de favorabilidad, toda vez que la norma que gobierna el reconocimiento de la pensión de los beneficiarios es la vigente al momento del fallecimiento del causante y no en la posterior. Esto lo expreso entre comillas porque así textualmente lo dice esta nueva fallo del Consejo de Estado. Pues bien, con el fin de preservar el precedente jurisprudencial vigente como criterio de control de la actividad de los jueces y tribunales, así como de procurar la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico en su conjunto y en particular de la jurisprudencia, encuentra la mayoría de esta sala encuentra necesario decidir el presente asunto a la luz de este fallo del Consejo de Estado, de esta nueva doctrina fijada por el Supremo Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Pese a como se señaló en días precedentes, la misma corporación, o sea, el Consejo de Estado, este tribunal, en fallo del 23 de mayo del año pasado, y el suscrito como magistrado ponente en el Tribunal de Cundinamarca, hubieran podido considerar una posición distintas en un caso similar. No sobra recordar que en el nuevo sistema de fuentes consagrado en el artículo 230 de la Constitución Política, los jueces de la República también nos encontramos sometidos a los precedentes judiciales, entendidos estos como la jurisprudencia que en caso semejante estas autoridades o sus superiores funcionales han establecido como regla vinculante. En este sentido resulta claro que respetar el precedente jurisprudencial para quienes administramos justicias no es una opción, sino todo un deber. Por tal razón, por elementales razones de disciplina, el respeto a los precedentes no nos permite a los jueces desligarnos inopinadamente de los antecedentes dictados por sus superiores funcionales. Conviene recordar, porque estamos
dando la ratio decidendi de este fallo, que es el respeto al precedente. Conviene recordar que técnicamente para que un precedente sea vinculante deben concurrir por lo menos estas condiciones. Primero, que en providencia anterior la autoridad judicial haya resuelto un asunto de similares contenidos fácticos al que debe ser decidido. Segundo, que para solucionar ese caso haya fijado una regla de derecho aplicable, lo que técnicamente se considera como ratio decidendi, que se relacione con los hechos y el problema jurídico que se debe resolver. Huelga recalcar también que el respeto al precedente no es una camisa de fuerza que conspire contra la autonomía de los jueces, pues estos también tenemos la posibilidad de apartarnos de esas reglas cuando encuentren que los hechos del nuevo proceso son completamente diferentes a los que fueron analizados en el fallo anterior, que se ha dado un tránsito legislativo o un cambio en las disposiciones aplicables o simplemente existen nuevos elementos de juicio que no fueron considerados en la decisión anterior. En estos casos se exige que el juez, al apartarse del precedente, manifieste clara y expresamente y razonadamente, con una carga argumentativa mayor, los fundamentos de su decisión. En este sentido, el artículo 103 del nuevo Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo dice que en virtud del principio de igualdad, todo cambio de jurisprudencia sobre el alcance y contenido de la norma debe ser expresa y suficientemente explicado y motivado en la providencia que lo contenga. El tribunal entonces cumple con esta carga que le impone la norma que acabo de citar, porque estamos dando las razones por las cuales estamos siguiendo un nuevo precedente y nos estamos apartando de otros precedentes que anteriormente había señalado nuestro superior, el Consejo de Estado. Ahora bien, no escapa al tribunal que en casos semejantes al que se examina en esta oportunidad, también la Corte Constitucional se había pronunciado en pro de aplicar el principio de retrospectividad a hechos acaecidos en el pasado, a fin de reconocer la pensión de sobrevivientes que consagra la Ley 100 del 93. Tengo que mencionar la sentencia T-891 de 2011, con ponencia del doctor Juan Carlos Henao. En esa decisión, la Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales a la igualdad y debido proceso de la señora Sonia Hincapié de Aristizábal, ordenando dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Administrativo de Caldas, que había negado el derecho a la pensión de sobrevivientes, argumentando que para la época del fallecimiento del cónyuge las leyes vigentes no consagraban esa prestación, sino la sustitución pensional, bajo condiciones diferentes que la reglamante no logró acreditar en su momento. La Corte otorgó el amparo constitucional al evidenciar que el tribunal había desconocido el precedente vertical de su superior funcional, esto es el Consejo de Estado, que en aquella época, antes del nuevo fallo, preconizaba la tesis de la retrospectividad, la cual vino a ser reconsiderada por ese alto tribunal en la sentencia que sirve de fundamento a este fallo. Así las cosas, mal haría este tribunal en su sala mayoritaria en observar el precedente de la Corte Constitucional, habida cuenta de que el Consejo de Estado rectifica su jurisprudencia en esta materia para en adelante sustentar que frente a situaciones como la que se plantea no hay lugar al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de la Ley 100 en aplicación del principio de retrospectividad. Para la sala, en estricta lógica jurídica o técnica jurídica, no resulta razonable imprimirle a una nueva ley, en este caso a la Ley 100 de 1993, efectos retrospectivos, dado que la situación fáctica pretérita se encontraba regulada por normas vigentes al tiempo de su acaecimiento, las cuales vinieron a ser derogadas con el advenimiento del Sistema Integral de Seguridad Social establecido en la Ley 100 de 1993. No se está entonces frente a lo que la doctrina denomina expectativas legítimas, dado que, se repite, la situación estaba regulada bajo normas legales vigentes cuando se presentó el fallecimiento del cónyuge
reclamante. La retrospectividad sugiere precisamente que la situación que se reclama no se haya consolidado bajo el imperio de una ley antigua, esto es, que está en trance de ser un derecho adquirido, caso en el cual la nueva ley puede ser aplicada en razón de su efecto general e inmediato. Entonces, retrospectividad equivale a aplicación del efecto general e inmediato de la ley. Mucho menos podría echarse mano en este caso el principio de favorabilidad, puesto que el presupuesto básico para darle aplicación es que las normas que se enfrenten estén vigentes, circunstancia que no se configura en el presente caso por cuanto la Ley 100 de 1993 derogó las normas anteriores que le fueron contrarias. Así pues, y tal como se expondrá a continuación en el caso que se examina, este tribunal está obligado a seguir el nuevo precedente del Consejo de Estado en relación con el problema jurídico planteado. Además, es conveniente mencionar que en un fallo reciente, esta corporación en su sala de decisión número 5, integrada por el suscrito y por los magistrados Fabio Iván Afanador y Félix Alberto Rodríguez Riveros, también dio aplicación al nuevo precedente del Consejo de Estado y resolvió en esa providencia revocar una sentencia proferida por el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja, en la que se declaró la nulidad de un oficio suscrito por el jefe del Grupo de Orientación e Información de la Policía Nacional, por medio de la cual se le negó a la demandante el reconocimiento de la pensión de sobreviviente y en su lugar, en este fallo que yo menciono, se declaró la prosperidad de las excepciones de legalidad del acto demandado, derecho a la igualdad en la demanda, régimen especial, inaplicabilidad de la Ley 100, etc. Entonces también el tribunal está siendo consecuente con su, o por lo menos en lo que concierne al suscrito magistrado, está siendo consecuente con sus opiniones y sus decisiones. Bien, con base en los supuestos fácticos establecidos y para efectos de desatar entonces la controversia, es bueno recordar que en materia de pensión de sobrevivientes hay un régimen especial de la fuerza pública. Este es el contenido en el artículo 80 del decreto 2340 de 1971 que ya mencionamos, que establece como requisito para acceder a la pensión de sobrevivientes a la luz de ese régimen que el causante haya prestado sus servicios a la Policía Nacional durante 15 o más años, previendo que en caso de no acreditar este tiempo, los beneficiarios solamente tenían derecho al reconocimiento de las dos primeras prestaciones. En este caso es una compensación equivalente a 2 años de haberes correspondiente al grado conferido al causante, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 52 del presente estatuto, y la cesantía por el tiempo de servicio del causante. En el presente caso, la entidad accionada al aplicar el régimen reconoció la indemnización por muerte y no la sustitución pensional, pues el causante solamente laboró por un periodo de 6 años, 2 meses y 2 días, tiempo insuficiente para acceder al beneficio que acabamos de mencionar. Ahora, miremos, ya que estamos examinando el marco jurídico, también tenemos que mirar y tener en cuenta lo que establece la Ley 100 de 1993. En sus artículos 46, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, perdón. En cuanto a los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes, el numeral segundo de ese artículo 46 dice que tendrán derecho a la pensión de sobreviviente los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado 50 semanas dentro de los 3 últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento. De acuerdo con esta norma, está claro que en el régimen general de seguridad social solo se exige para acceder a la pensión de sobrevivientes una cotización mínima de 50 semanas dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores al fallecimiento. En tal sentido, y al comparar el régimen general que acabo de mencionar con el de la fuerza pública,
pues es evidente que es mucho más favorable el nuevo régimen. Pero si revisamos el precedente que acabamos de mencionar, el Consejo de Estado, la pensión de sobrevivientes se causa al momento del fallecimiento del pensionado y debe reconocerse con base en los preceptos vigentes al momento de ese fallecimiento, del deceso. En el caso, analizando las normas pues, que acabo de mencionar, está claro que la pensión de sobrevivientes que hubiera podido surgir con ocasión del fallecimiento del señor Saúl Fandiño Lemus son las que estaban vigentes el 16 de febrero de 1973, es decir, el decreto 2340 de 1971, pues fue durante su vigencia cuando se produjo el deceso y por lo tanto se pudo consolidar el derecho, el presunto derecho reclamado. Quiero, si me lo permiten, y les presento excusas de pronto por la lectura de este presente, pero es el que nos está orientando en esta decisión, el que estamos tomando en cuenta. Quiero citar algunos apartes de lo que en el nuevo fallo se dice el Consejo de Estado, comillas: la jurisprudencia de esta corporación ha considerado que en circunstancias especiales, cuando un régimen pensional especial no satisface las mínimas garantías que sí satisface el régimen general y cuando éste resulta más favorable que el especial, debe preferirse su aplicación. No obstante, es necesario tener en cuenta que la ley favorable que se debe aplicar es la que esté vigente al momento en que se habría causado el derecho. El derecho a la pensión de sobrevivientes, continúa el Consejo de Estado, se causa al momento del fallecimiento del pensionado, es decir, en el caso analizado, las normas que gobiernan la pensión de sobrevivientes que hubiera podido surgir con ocasión del fallecimiento del señor Jaime Reyes son las que estaban vigentes el 19 de octubre de 1985, pues fue durante su vigencia cuando se produjo el deceso y por tanto cuando se pudo consolidar el presunto derecho reclamado, cierro comillas. Tal medida se tiene que la ley 100 de 1993, que establece la pensión de sobrevivientes, entró en vigencia el 1 de abril de 1994, según lo establece el artículo 151 de ese estatuto, norma que no estaba vigente al momento del fallecimiento del causante, que ocurrió mucho tiempo atrás, razón por la cual no se puede aplicar el principio de retroactividad o retrospectividad. Para la sala es evidente que lo que pretende la demandante es que la ley 100 se aplique de manera retroactiva, pues ella considera que es beneficiosa, favorece su situación. No obstante, los derechos prestacionales derivados del fallecimiento de su esposo, Saúl Fandiño Lemus, se consolidaron a la luz, repetimos, repite la sala, a la luz de disposiciones que estaban vigentes en ese momento, en concreto el decreto 2340 de 1971, lo que lleva a afirmar que no es viable aplicar la ley de manera retroactiva o retrospectiva. Además, porque el principio general de la ley es precisamente el de la irretroactividad, y así lo establece de tiempo a la ley 153 del 87. La ley sustancial, por lo general, tiene la virtud de entrar a regir las situaciones que se produzcan a partir de su vigencia, pues aún no se encuentran consolidadas y solo por excepción rigen de manera retroactiva. Sin embargo, para que ello ocurra, el contenido de la ley debe precisar lo pertinente, lo que no sucede en el caso de la ley 100 del 93, pues al tenor de lo dispuesto en su artículo 151, repito, empezó a regir a partir del 1 de abril de 1994. Así pues, bajo las anteriores condiciones, la demandante, queda claro para la mayoría del tribunal que la demandante no tiene derecho a acceder al derecho pensional consagrado en los artículos 46 a 48 de la ley 100 del 93, toda vez que los derechos prestacionales causados con la muerte de su cónyuge se consolidaron, repetimos hasta el cansancio, en vigencia de una normatividad anterior. Esto es el decreto 2340 de 1971, que exigía el requisito de tener 15 o más años de servicio activo, requisito que no cumplió el señor Fandiño. Finalmente, y volviendo al tema del precedente, que es el argumento central, la ratio decidendi de este fallo,
no encuentra la mayoría de este tribunal razones para apartarse de ese precedente fijado por el Consejo de Estado, porque esa alternativa está sometida a ciertos requisitos que ha fijado la misma jurisprudencia constitucional, como son: uno, que se den situaciones nuevas que en este caso no se presentan, que los hechos sean distintos, que haya un tránsito legislativo, situaciones que no evidenciamos. Además, estamos cumpliendo con la carga que establece el artículo 103 del CEPACA y con lo que también la jurisprudencia al respecto ha señalado, como es presentar de forma explícita las razones con base en las cuales nos estamos apartando de unos precedentes para escoger una nueva posición. Y estamos demostrando con suficiencia que la interpretación brindada aporta un mejor desarrollo a los derechos y principios constitucionales. Desconocer de manera injustificada el precedente jurisprudencial fijado por el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, considera la mayoría de esta sala, conllevaría ciertas consecuencias de orden legal, como por ejemplo un prevaricato, teniendo en cuenta que en esos casos el operador no solo se apartaría de un precedente judicial, sino también del ordenamiento jurídico. Acuérdese que el precedente ya hace parte del marco normativo que debemos seguir los jueces, en los términos del artículo 230 de la Constitución. Quiero al respecto también citar lo que la Corte Constitucional ha dicho sobre la obediencia al precedente. Dice, comillas, el precedente judicial de las altas cortes debe ser seguido por los jueces y tribunales en sus decisiones relacionadas con asuntos análogos previamente decididos por ella, que este tribunal ha precisado las consecuencias que acarrea su desconocimiento. Y se citan pues otras expresiones que no es del caso traer a colación. Cierro comillas. Bajo las anteriores consideraciones, entonces la sala considera que el precedente judicial fijado por el Consejo de Estado debe ser observado en el presente caso. Y en consecuencia, y sin hacer más lucubraciones, se considera por la mayoría de la sala que se negarán las pretensiones de la demanda incoada por Ismenia Gallego, viuda de Fandiño, en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional. Finalmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 del CEPACA, la sala condenará en costas a la parte demandante, extremo procesal vencido en el sublite, las cuales se liquidarán por Secretaría de la Corporación de acuerdo con el artículo 393 y como agencias en derecho causadas dentro del presente litigio se fija la suma de 3.261.257 pesos que corresponden al 2% de la estimación de la cuantía indicada en la demanda, 163.062.884.40, de conformidad con el numeral 3.1.2 del acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura. En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión número 2 del Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, falla, primero, negar las pretensiones de la demanda instaurada por Ismenia Gallego, viuda de Fandiño, contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. Segundo, condenar en costas a la parte vencida, liquídense por secretaría y aplíquese el procedimiento establecido en el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil. Tercero, fijar como agencias en derecho la suma de 3.261.257 a cargo de la parte demandante y antes de informar a las partes, pues de notificar a las partes por estrado esta decisión, les informo que la doctora Clara Elisa Cifuentes salvará su voto y las manifestaciones que haga quedarán consignadas pues en el escrito correspondiente. Ella me pidió el favor de que no había intervención. Doctora Clara Elisa, tiene el uso de la palabra. Gracias. A ver, yo quiero hacer de manera general, presentar los rasgos que de manera general conformarán o constituirán el salvamento de voto de mi parte. En primer lugar, a mi juicio, la providencia que sirve de fundamento a la sentencia que ha adoptado la mayoría no tiene la clara condición de precedente,
Baste para ello señalar que el problema que en este caso se discute no es el de la favorabilidad de la ley, no es tampoco el de la retroactividad de la ley, es un problema de retrospectividad de la ley que maneja, digamos, unos principios distintos de los que se han expresado tan claramente en esta sala. En segundo lugar, cuando se examina el contenido de un precedente y de un cambio jurisprudencial, exige la ley 1437 que sea suficientemente motivado tal cambio. No obstante, cuando se examina la sentencia que, reitero, sirve de fundamento a la sentencia, encuentro que la única explicación que se da para no aplicar o para no atender el principio de retrospectividad legal es el que voy a citar de manera textual: la pensión de beneficiarios es la vigente al momento del fallecimiento del causante y no una posterior. Es el único argumento que aparece en la sentencia que sirve de fundamento. En tercer lugar, si uno examina el artículo 270 de la ley 1437, al tratar el problema de unificación, se señala de manera expresa que se tratará de asuntos por importancia jurídica, trascendencia económica o social, necesidad de sentar jurisprudencia, y desafortunadamente cuando yo examino esta sentencia proferida por la sección segunda, no encuentro tal motivación en su texto de consideraciones. Y por último, tendría que señalar que existen un principio que a mi juicio carece de análisis tanto en la providencia del Consejo de Estado como en la providencia de este tribunal, y es el relativo a la igualdad, al derecho fundamental a la igualdad, en tanto la diferencia no puede fundarse en el momento de la muerte, sino que debe fundarse en las condiciones de servicio exigidas para el reconocimiento que se demanda, para el reconocimiento pensional que se demanda. Esos serán los lineamientos generales del salvamento de voto, para el cual tendré entonces el tiempo que de acuerdo con la norma se me concede para el efecto. Muchas gracias, doctora Clara Lisa. Así pues, entonces, las partes quedan notificadas por estrado. Contra esta sentencia procede el recurso de apelación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 247 del CEPACA. Le doy uso de la palabra a la parte demandante. Doctor. Señoría, acorde al fallo de sentencia y de acuerdo al recurso a mi disposición, interpondré el recurso correspondiente, señoría. La parte demandada. Conforme con la decisión de la sala y sin recurso, su señoría. Mil gracias. Doctor Duarte, ¿tiene alguna manifestación? El Ministerio Público no interpondrá recursos contra la sentencia. Muy bien, antes de finalizar, entonces se verifica que la presente diligencia quede debidamente grabada en audio y video, así me lo acaban de informar, y no siendo otro el objeto de la presente, hoy, 1 de octubre de 2013, siendo las 12:25, se da por terminada. Les pido el favor a los presentes que permanezcan en el recinto para firmar el acta respectiva. Les deseo un feliz día. Muchas gracias.